Buenos días. Es enorme alegría y placer, privilegio de poder compartir junto hoy el mensaje de Dios. Bueno, me gustaría empezar saludando, ¿sí? Así que fíjense quiénes están al lado, quiénes están adelante, atrás, y saludemos así. Qué bueno volver a verte otra vez. Qué bueno volver a verte otra vez. Qué bueno volver a verte otra vez. Y también saludemos así, qué bueno es estar juntos otra vez. Qué bueno es estar juntos otra vez. Qué bueno, muy bueno esto. Y una última cosa también, ¿sí? Que quizás no es un saludo, es una pregunta, pero no hace falta responder, ¿sí? Solamente tienen que preguntar y no responder. Y si le gusta ver la reacción del otro, ¿sí? Es esto. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? A ver, pregúntenle, a ver, con lo que saludaron recién, ¿cuántos tienes tú? No hace falta contestar, ¿ah? No tengo nada, tengo esto, no hace falta, solo pregunten. ¿Cuántos tienes tú? A ver, ¿cuántos tienes tú? Bien. Sí, la idea de saludar de esta forma es justamente porque el título de hoy es ¿cuántos tienes tú? Y esta pregunta me vino a la mente porque son preguntas que recibimos a diario, ¿no? El mundo nos ve a nosotros y permanentemente nos puede preguntar ¿cuántos tienes tú? ¿O cuánto crees tener tú? ¿No? ¿O qué te crees que eres? Permanentemente de lo que nosotros tengamos, de lo que hagamos, el mundo va a estar midiendo con sus parámetros a nuestro ser. Y ante eso, obviamente, si uno tiene mucho, no hay por qué esconderse o avergonzarse, pero sin embargo, si uno tiene poco, estas preguntas pueden ser como ofensivas, ¿no? Pero sin embargo, si hoy encontramos en la Biblia, Mateo capítulo 25, la historia de el Señor que reparte los talentos, también vemos que hay una parte donde Dios hace esta pregunta a sus sirvientes. ¿Cuántos tienes tú? Él le encargó sus bienes a sus sirvientes y cuando él volvió, le hace esta pregunta y le hace rendir las cuentas para ver si realmente el siervo fue fiel o si no fue fiel. Entonces, de esta cosa o de este tema es justamente lo que quiero hoy conversar, también compartir con ustedes desde aquí. Así que me gustaría hacer una oración pidiéndole al Señor que me diera la sabiduría y también el oído espiritual para que podamos solo comprender el mensaje de Él, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias este día y te pido que hoy estés presente como estás con nosotros desde el inicio de este culto. Te pido que estés presente en el mensaje para que el que predica pueda predicar solo tu mensaje. Te pido que controles mi boca y también te pido que controles nuestros oídos para que podamos escuchar tu mensaje por nuestros corazones. Y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Está bien, creo que se ve, así que me veo mejor, ¿no? Esto abajo. Está bien, entonces me pongo más nervioso. Bien. Como ya le anticipé, el tiempo que estamos viviendo es difícil por todas estas preguntas, ¿no? Estos parámetros que tenemos que vivir o lidiar en nuestra vida para satisfacer las necesidades y también las necesidades ajenas. Permanentemente vivimos bajo estas condiciones de que tenemos que llegar a un estatus o que tenemos que esforzar para lograr ciertas cosas para satisfacción de otros. A veces ni siquiera es mi satisfacción, sino que esforzamos nuestra vida para satisfacer los parámetros que el mundo exige. Entonces, ante esta situación, obviamente, vivimos una vida afligida, y a veces una vida cansada, sin descanso. Ojalá que todos tuviéramos tanto como para no esforzar e intentar llegar a una meta donde el mundo
nos exija. Pero lamentablemente sabemos que no todos pueden gozar de estas riquezas, así decir. Bien, el pasaje de hoy que acabo de leer, seguramente ya lo conocen, es una historia clásica donde vemos que Jesús hace una parábola. Pero en esta parábola lo importante que tenemos que marcar es que en este capítulo 25 de Mateos hay 3 parábolas. Y estas 3 parábolas justamente se refiere al reino de los cielos. Cada parábola empieza, por lo menos la primera y la segunda, empieza diciendo que el reino de los cielos es como, y después está la primera parábola de las 10 vírgenes o las 10 doncellas, donde 5 fueron prudentes, mientras las otras 5 no fueron insensatas y que lamentablemente no pudieron ingresar a la boda. También la segunda parábola de hoy que leímos es la parábola de los talentos, donde hay un señor que se va de viaje, llama a sus sirvientes para repartirle los bienes. Pero lo increíble es aquí que este señor que reparte sus bienes no lo reparte de una forma de igualdad, sino que lo reparte de una forma diferenciada, o sea, 5, 2 y 1. Y la otra parábola es sobre justamente la parábola donde habla sobre los que en el fin del mundo va a haber, en el final del mundo va a haber, perdón, en el final del tiempo va a haber una justicia de parte de Dios, haciendo que cada uno trajera lo que hicieron, rindieran cuentas. Entonces, este pasaje que leímos también trata de cómo es el reino de los cielos. Y lo que nos enseña es que en el reino de los cielos vamos a tener que rendir cuentas. Que a veces es difícil de pensar esto, porque el prototipo de Dios que enseña el mundo es un Dios fácil, es un Dios donde no se rinden cuentas, porque Dios es puramente amor, porque Dios es lleno de amor y por lo tanto nos ama tanto que a veces nos hace olvidar de estas verdades, que el reino de los cielos o el fin del tiempo vamos a tener que rendir cuenta delante de nuestro Señor. Entonces Jesús aprovechó con estas parábolas para enseñarnos sobre esto de rendir cuenta delante de Dios. Y en mi tiempo, cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era un poco más joven, cuando era más rebelde, así decir, en mi vida de fe, la verdad que no me costaba entender este texto, porque primero veía que Dios no era justo. Ojalá que a mí también me dé 5 talentos. No sé por qué, pero me ponía en el lugar de que recibe un talento y me enojaba. ¿Por qué a mí 1 mientras que al otro 5? Obvio, al que le diste 5, ese va a estar contento, va a salir a trabajar, va a dejar el doble y va a recibir las felicitaciones. Pero a mí me diste un talento. Entonces, yo, de enojado, no voy a trabajar para ti. Lo voy a esconder y te lo voy a devolver así en tu cara cuando vuelvas para decirte, fuiste injusto. Lamentablemente sabemos cómo termina ese siervo, ¿no? Que termina mal. Me ponía en ese lugar, me ponía en el lugar de que Dios no era justo, y la verdad que era difícil de interpretar este texto. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Dios es justo? Por lo menos en el texto que vemos que Dios no es justo. Por lo menos en el texto que nosotros vemos hoy, Dios no fue igualitario. Hoy en el mundo habla mucho esto de la igualdad, ¿no? Igualdad de esto, igualdad de otro, que todos queremos ser iguales, hasta en nuestros géneros. No sé si es que me afectó en esas filosofías, pero sentía como que Dios no fue igual, no fue justo. Y para ayudar un poco esta historia, yo saqué unos cálculos. Empecé a investigar y resulta que veía que saqué el cálculo de cuánto vale un talento, ¿sí? Y dice que un talento es igual a 6.000 denarios. ¿Qué quiere decir esto? En este tiempo, en el contexto de Jesús,
el trabajo laboral se pagaba, perdón, el trabajo de un día valía un denarion, ¿sí? Un denario. Entonces, si tú trabajabas todo el día, lo que recibieras era un denario. Entonces, un talento, al equivaler 6.000 denarios, quiere decir que un talento es el precio de 6.000 días de trabajo. ¿Se entiende esto, no? Entonces, 2 talentos serían 12.000 denarios, o sea, 12.000 días de trabajo de sueldo. Y después 5 talentos serían 30.000 días de trabajo. Y yo esto lo saqué, lo calculé en años y después en pesos chilenos. Un talento equivale a 16 años de sueldo. ¿Me entienden, no? 16 años de sueldo. Y 2 talentos equivale a 32 años de sueldo. Y 5 talentos equivale a 82 años de salario. O sea, estos sirvientes recibieron de parte de su señor 16 años de salario ¿sí? en efectivo, no sé, 32 años de salario y 82 años de salario. Sacando esto la cuenta en peso chileno, pensando que el sueldo mínimo más o menos aquí en Chile es, calculando aproximadamente 500.000 pesos, 500.000 pesos chilenos, suponiendo que es 500.000 pesos chilenos el sueldo que todos recibimos. Un talento equivale a 96 millones de pesos chilenos. Es mucho, ¿no? Esto. Para mí es mucho. Saqué después el cálculo en dólares y eran como 120.000 dólares. Y me di cuenta que equivale como un departamento de allá de Viña, quizás. ¿No? Sí, ¿no? No estoy bien económico, o sea, no estoy bien. A nivel económico, no, o sea, no es mi área, entonces mucho no me interesa, pero más o menos supongo que un departamento cuesta eso, ¿no? O sea, alguien me da un departamento. Y después el de 2 talentos equivale a 192 millones de pesos chilenos, o sea, el doble de un talento, y los 5 talentos equivale a 492 millones de pesos chilenos. Esto sí es mucha plata, ¿no? O tampoco. Parece que no. Lo que va a esto es que los talentos que recibieron estos sirvientes o los siervos de su señor no eran poca cosa, era bastante cosa, era bastante monto de dinero como para que ellos salieran a hacer algo. Y yo también buscando un poco sobre este texto, algunos textos y algunas prédicas de pastores, me gustó una frase de un pastor que decía que esta historia nos enseña los principios de justicia en la injusticia, ¿sí? El principio de igualdad en la desigualdad. O sea, desde la perspectiva del mundo, podemos ver este texto como una historia que cuenta Jesús de que Dios no es justo, o que por lo menos Dios no acepta la igualdad. Pero sin embargo, podemos encontrar y entender este texto dentro de esa desigualdad y dentro de esta injusticia, la verdadera justicia que tiene con su pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, intentar de buscar cuál es la justicia y la igualdad que tiene Dios para con sus hijos. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos en esto es esto, ¿no? Lo material, los bienes, las cosas económicas, ¿es un regalo de Dios? ¿Es una bendición de Dios? O sea, lo que usted tiene hoy, sea su casa, sus autos, sus abrigos, todas las cosas materiales que ustedes están teniendo, no sé si es mucho o poco, pero que sea lo mínimo que ustedes tienen, ¿es un regalo de Dios? ¿Ha sido un regalo de Dios? Quizás ustedes me dirán, pero qué pregunta tonta, ¿no? Y por lo tanto no hace falta responder. Pues es verdad, es una pregunta tonta. Es cierto, es un regalo de Dios. ¿Cómo negar que todo lo que nosotros tenemos hoy no sea un regalo de Dios? ¿Acaso yo puedo decir con fe, siendo una persona cristiana, de lo que yo gané, lo gané merecidamente
porque yo trabajé duro y porque he esforzado tanto y por lo tanto merezco lo que tengo? Creo que no. Una persona de mucha fe es muy difícil llegar a esa conclusión. Es más, una persona con fe, con facileza, llegaría a decir que todo lo que tengo ha sido un regalo de Dios y la bendición de Dios. Pero el problema es que si bien lo que yo tengo es un regalo de Dios, resulta que el término regalo tiene tres conceptos que no tenemos que confundir, ¿sí? El término regalo tiene tres conceptos que es fácil de que nosotros nos confundamos, pero que el texto de la Biblia no dice eso. Vamos a ver cuáles son. El primer concepto de regalo es que el regalo es una recompensa. Que el regalo es una recompensa. Por ejemplo, vemos a los atletas en las Olimpiadas que ganan sus medallas, que el que mejor hace las cosas se gana la medalla de oro, después medalla de plata, medalla de bronce y sucesivamente. Hasta medalla de bronce, ¿no? Y después de medalla del bronce, lamentablemente los otros participantes o los otros deportistas no ganan medalla porque es hasta el tercer puesto, no sube al podio. Y nosotros decimos que esto es justo, nosotros decimos que es justo porque cada uno se esfuerza y cada uno recibe el premio que merece. Entonces nosotros, viendo los Juegos Olímpicos, también nos emocionamos cuando el atleta recibe la medalla de oro, porque sabemos el esfuerzo que tuvo que hacer y todo el sacrificio que él tuvo que hacer para llegar a ese primer lugar, a ese podio. Así que le damos un aplauso y también lo glorificamos, le damos la honra y sucesivamente, porque sabemos lo importante que es recibir una recompensa. Justamente, Dios también nos recompensa de nosotros, o sea, de cada vez que nosotros hacemos lo que merece, lo que Dios nos ordena. Dios, por ser su pueblo, nosotros, tiene su recompensa para con nosotros. Pero, sin embargo, el problema es que si uno cuando recibe una recompensa cree que esto es mío. Como una persona cuando recibe una recompensa puede llegar a pensar que yo lo merecí. Y este es el problema cuando uno queda con el pensar de que el regalo de Dios es puramente una recompensa. Sabemos la historia de Job. Job fue perseverante, él perseveró hasta el final, ¿sí? Sabemos lo difícil que él tenía que pasar esa situación, esa prueba de Dios, pero cuando él perseveró hasta el final, todos sabemos cómo termina la historia. Su riqueza se multiplicó. Pero ¿saben? Cuando termina la historia de Job, en el libro de Job, cuando habla la parte de que las cosas que él perdió se duplica, la Biblia no menciona de una bendición. No dice que como Job perseveró hasta el final, Dios lo bendijo multiplicando las cosas. No. Es más, la Biblia dice que Dios le restauró. O sea, esa multiplicación, esa recompensa que Job recibe, la Biblia no lo menciona como una bendición, no lo menciona como un regalo. ¿Me explico? Más bien, la Biblia menciona que fue una recomposición de lo que él perdió de parte de Dios. Así que recompensa sí, hay de parte de Dios, pero podemos quedar con la idea de que el regalo es puramente una recompensa, un premio que Dios nos da. No creo. El segundo concepto sobre el regalo es que el regalo es para expresar el amor. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Digamos que cumple año nuestros hijos, ¿sí? O sea, mi hijo cumple año. ¿Y quién recibe el regalo? Mi hijo. Pero si uno piensa, ¿quién es el que debería recibir el regalo? ¿Quién es? La mamá. Todos sabemos eso.
El papá no, mamá, ¿sí? La mamá es la que tiene que recibir toda la recompensa o el regalo, porque es ella que sufrió y es ella que más tuvo que participar en el parto para que el hijo naciera. Pero sin embargo, ¿por qué nosotros le regalamos el regalo a nuestros hijos en su cumpleaños? Porque lo amamos, porque queremos demostrarle a él que yo te amo. Entonces damos nuestros regalos. Y justamente nuestro Señor también nos da los regalos para expresar su amor hacia nosotros. ¿Y cuál fue el mejor regalo? Jesús. Siendo nosotros pecadores, inmerecedor de algo, de la salvación, pero sin embargo sin embargo Dios, regalando a su Hijo a nosotros, nos dice, yo te amo. Así que el regalo también puede ser una expresión del amor. Pero sin embargo, si nos quedamos con esta idea de que el regalo, o sea, ese regalo que el Señor me da, es una expresión de amor, podemos tener ciertos problemas. ¿Por qué digo esto? He escuchado testimonios donde dice, de algunas iglesias, ¿no?, que dice, nosotros no somos nada, pero sin embargo el Señor nos bendijo de una forma especial y nos multiplicó a nuestra iglesia, multiplicó en personas e hizo que nuestra iglesia crezca y lo que sea hoy. Es un testimonio que yo escuché de una iglesia, de un presbítero de una iglesia, de una mega iglesia, que decía esto. Sí, obvio, es aceptable porque el hombre está siendo bien humilde. No está diciendo nosotros merecimos ser grande y por lo tanto somos lo que somos, sino que él da todo el crédito a Dios a decir, nosotros no éramos nada, Dios nos dio un regalo especial y por lo tanto hoy somos lo que somos. Pero sin embargo, si uno pensara, porque yo después de escuchar ese testimonio, si bien lo felicité y si bien también es bueno que las iglesias crezcan, pero después me quedé pensando, ¿por qué a mí no me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué yo también siendo pastor? ¿Por qué yo no puedo multiplicar la iglesia? Ahora somos 70, ¿y por qué no mañana 120, 40, 140, 200, 300, 700 personas? ¿Acaso a mí me falta la fe? ¿Acaso a mí me falta la oración? Entonces me dedico a orar, entonces me dedico a creer. Pero sin embargo sabemos que la cosa no es simplemente así. Por eso, si bien el regalo es una expresión de amor de parte de Dios a nosotros, pero no nos tenemos que quedar pensando que es un regalo especial a mí y nada más. Entonces, hay un tercer concepto de el regalo que en verdad la Biblia nos quiere enseñar. Y el tercer concepto sobre el regalo es que el regalo es el don de Dios. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia de que el regalo sea el don de Dios con el tema de que el regalo sea una recompensa y que sea una expresión de amor? Es que cuando nosotros decimos que es el don de Dios, quiere decir que es puramente de procedencia de Dios. Es algo que Dios nos da. No es algo que yo obtengo porque yo quiera o pueda, sino que es puramente de parte de Dios que nos entrega. El regalo que la Biblia muchas veces enseña es sobre esto, que el regalo o la bendición es un don de Dios para con sus hijos. Y es por esto que en el Antiguo Testamento, para expresar sobre este don de Dios, o sea, esta bendición o el regalo de Dios para su pueblo, se manifestaba mucho por el tema económico, por las cosas materiales. Para la gente del Antiguo Testamento, la Biblia en el Antiguo Testamento, para mostrar sobre la vida en abundancia de su pueblo, se demostraba a través de las cosas materiales. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, vemos que donde ellos iban, siempre salían, así decir, enriqueciéndose. Es así, ¿no? ¿Se acuerdan de que tanto Abraham, tanto Isaac, tanto Jacob, Dios lo bendecía
para que ellos se multiplicaran económicamente. Y cada vez que ellos se van multiplicando económicamente, se demostraba en ellos, la gente veía en ellos que existía un Dios y que este Dios le daba la vida en abundancia. O sea, en el Antiguo Testamento ser rico, o sea, tener muchas cosas materiales o ser bien bendecido por Dios, era la prueba de que uno estaba siendo especialmente escogido por Dios. Pero sin embargo sabemos que esto cambia en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no habla de que las cosas materiales es una bendición de Dios. Es más, Jesús nos enseña cosas diferentes. Jesús nos enseña que tenemos que salir a vender lo que uno tiene para compartir con los que nos tienen. Y no solamente esto, en el tiempo de las primeras iglesias, de la iglesia cristiana, lo que ellos hacían era esto, lo llevaban a la práctica. Ellos salían a vender, o sea, de lo que ellos tenían, los vendían y compartían con la iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, las cosas materiales dejaron de ser una bendición de Dios. Ser rico, si bien en el Antiguo Testamento era una forma visible de que Dios bendecía a la persona o a un pueblo, en el Nuevo Testamento ya las cosas materiales dejaron de ser una bendición para el pueblo de Dios. Es más, Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, en el Nuevo Testamento lo que demuestra cuál es la bendición de Dios es tener a Jesús en su vida. Porque Jesús mismo dice que yo soy la vida en abundancia. Si bien en el Antiguo Testamento la vida en abundancia que Dios da a su pueblo era las cosas materiales, pero sin embargo en el Nuevo Testamento vemos que las cosas materiales ya no es, sino que es Jesús. Entonces, tenemos que comprender que las cosas materiales, o sea, la bendición de Dios o el regalo de Dios, es un don de Dios. Y es por esto que cuando Dios reparte en la historia que hoy leímos, cuando el Señor, el dueño, reparte sus bienes a sus sirvientes, Él lo que reparte no son las cosas materiales, simples cosas materiales, sino lo que Él reparte a sus sirvientes es el don que tiene que tener cada uno. ¿Y por qué es muy importante comprender los talentos que el Señor le da a sus sirvientes como el don de Dios? Porque cuando es don de Dios, hay tres características muy importantes que el que recibe el don tiene que tener bien en claro y también llevar adelante lo que exige el don. Ya le anticipé que el don es algo especial porque es algo dado por Dios, ¿sí? Cuando hablamos que todas las riquezas o todas las bendiciones que Dios hoy me da a mí es un don, estamos ya aceptando que nada de lo que tengo es mío, o sea, nada de lo que tengo puede ser mío, sino que es de Dios. Dije bien, ¿no? O sea, todo lo que tengo, nada es mío, sino que es de Dios. Y este es el punto muy importante donde cada vez que nosotros decimos y confesamos que lo que tengo es de Dios, estamos diciendo que es el don que recibimos. Entonces, ¿cuáles son las tres características del don? ¿O qué es lo que hace? ¿O cuáles son las características que hacen que lo que tengo yo como regalo de Dios, recibido de parte de Él, pase a ser el don de Dios? La primera es que su repartición es por la voluntad de Dios. Cuando Dios reparte los dones, Él reparte como a Él le gusta. Humanamente hablando es algo lamentable, ¿no? Porque ojalá que a mí me dieran los 5 talentos, ojalá. Y ya no. Antes sí, ya no, ya a mi edad de un poco más adulto, de madurez, creo que ya no me interesa tanto,
Pero antes sí, estaba muy enojado con que Dios dé talentos, mejores talentos o más talentos a otros y a otros menos. No sé por qué siempre me identificaba con el que recibió un talento, quizás por la autoestima baja, pero me enojaba. No sé si le pasa con ustedes. Si vemos en nuestra realidad, hay personas que nacen de herederos. Si ellos por haber nacido ya son hijo de alguien. Ya por haber nacido ya tienen casas. Ya por haber nacido ya tienen inversiones a su nombre. Y mientras que muchos de nosotros tenemos que esforzar toda mi vida para lograr comprar una cosa. Hace poco estuve hablando con un amigo misionero de Bolivia y él se compró un auto después de como 5 o 6 años. O sea, estuvo trabajando en Bolivia y nunca se había comprado el auto. No porque no lo necesite, sino también la fe que él tiene es como que no muestra esos hábitos. Entonces, estuvimos hablando desde que compró un auto, pero me lo decía con tanto cuidado. O sea, él le costó tanto decirme a mí, tuvo que dar vueltas y vueltas la palabra para decir que tiene un auto. ¿Y saben por qué hizo esto? Porque yo no tengo auto. Y yo anticipé, le dije, quiero tener un auto. Entonces, y él hablándome, me dijo que este auto lo compró gracias a un hermano que donó no sé cuánto dinero y que era un buen auto, pero le cobró muy poco y sucesivamente me habló de un montón de la bendición de Dios y la gracia que él tuvo para comprar ese auto para que no se sintiera mal yo. Y le agradecí tanto. Obviamente no iba a sentir nada, pero ese gesto me fue de tanto alivio a mí, ¿no? Y de tanta alegría saber que hay una persona así que se preocupa. Quiero tener un auto, pero yo voy a comprar con mi dinero. Y quiero comprarme un buen auto, así que lo estoy esperando. Un Ferrari, no sé, un Benz, pero ojalá. En fin. ¿Por qué digo todo esto? Sí, la realidad es esta. Dios reparte sus dones, pero no de una forma igualitaria como nosotros pensemos o como nosotros deseemos. Él reparte los dones como a Él le parezca. Y es por esto que en 1 Corintios capítulo 12, 11 dice, pero todas estas cosas los hace uno y él mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El libro de 1 Corintios capítulo 12 justamente habla de los dones espirituales. Y cuando Pablo habla de estos dones espirituales, dice que los dones espirituales es dado por el Espíritu como a Él le parezca. Quizás podamos pensar que es injusto. ¿Por qué aquel tiene todo mientras yo nada? En verdad nadie tiene nada, ¿no? Por lo menos tiene un nada, así que tiene algo. Pero, en fin, ¿por qué? ¿No? Hubo una vez en Corea que me causó mucha gracia, ¿no? Le dijeron a los niños de la primaria, de la educación básica, que escribieran sus sueños. Y la gran mayoría de los sueños que ellos escribieron eran ser heredero de un rico. O sea, ser hijo de un heredero de un rico. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Aquí lo gracioso es que tú no tienes que hacer nada. El que tiene que esforzar es tu papá, ¿no? Me causó tanta gracia y fue algo socialmente allá en Corea fue bastante llamativa. Este caso que sucedió que muchos niños escribieran en su sueño eso, ser hijo de un rico. De esta forma, el mundo es injusto. Pero si nosotros también vemos con la misma mirada del mundo lo que sucedía o lo que sucedió,
en esta parábola de Jesús, obvio que va a ser injusto. Pero primero debemos saber que lo que Dios está repartiendo a nosotros, o por lo menos este Señor que está repartiendo sus bienes a sus siervos, no eran cosas materiales, sino que era el don de Dios. El don que es propiamente del dueño, que hace lo que quiere y que puede repartir como Él quiere a lo que a Él le parezca. Nosotros tenemos lo que tenemos, sea mucho o poco, pero esto ha sido el don de Dios. Nuestra confesión dice que lo que yo tengo es un regalo de Dios, lo que yo tengo es una bendición de Dios. Y yo asumo que no ha sido una recompensa, si bien pudo haber sido, pero no termino pensando que ha sido puramente una recompensa o puramente una expresión de amor de Dios para mí, sino que yo asumo que lo que tengo es un regalo de Dios y por lo tanto es el don de Dios en mi vida. El segundo concepto muy importante sobre el don es, la característica. La segunda característica del don es que hay que procurar a los mejores dones. Cuando hablamos de los dones, ¿sí?, la característica fundamental que tiene estos dones es que cada vez tenemos que procurar a buscar mejor don, ¿sí?, o mejores dones. Es por esto que Pablo, en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, 31, o sea, ese capítulo de 12 de 1 de Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales, que hace poco le mencioné también, la parte donde Dios reparte sus dones a lo que quiere. Pablo termina este capítulo diciendo así: procurad pues los dones mejores. Después de haber hablado Pablo acerca de lo que es el don espiritual, después de haber dado toda la definición, él termina diciendo: pero esto no tiene que terminar así. Tú tienes don de lengua, tú tienes don de profecía, tú tienes don de enseñanza, está bien, pero no tiene que terminar aquí, sino que lo que tienes que hacer ahora es procurar a buscar mejores dones. Entonces enseguida lo que pensamos es: no tengo que conformar con un don, tengo que tener 2, 3, 4, pero Pablo no se refería a eso, ¿sí? Yo tengo don de lengua, bueno, entonces ahora empiezo a buscar don de profecía, ya conseguí el don de profecía, entonces tengo que mejorar para conseguir don de sanidad, sucesivamente. No, Pablo no se refiere a eso, ¿sí? Muchas veces nos confundimos y pasa que también yo estuve en un lugar donde enseñaron esto así, donde dice: procurad a buscar mejores dones o dones mejores. Enseñaba de esta forma, quizás es de idiosincrasia, ¿no? Pero enseñaba: ¿tienes don de lengua? Ahora entonces tenés que orar por don de profecía. ¿Tienes don de profecía? Ahora tenés que orar por don de sanidad. ¿Por qué? Porque así vas a ser mejor cristiano, vas a ser mejor líder. Pero Pablo nunca habla de los dones como que uno es mejor, como que otro es menor, como que tenemos que competir, nunca. Lo que Pablo se refiere cuando dice que tenemos que procurar a buscar mejores dones es que él lo engancha o lo relaciona con el capítulo siguiente, es el capítulo 13 de 1 de Corintios, que habla de el amor. Y un punto importante aquí también que tenemos que saber es que el amor que habla el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo en ese momento no quiere referir el amor como un don aparte, ¿sí? El don que habla el capítulo 13 de 1 Corintios no se refiere a un don aparte de otros dones. ¿Qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pablo en el capítulo 12 al final dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Él propone que le va a enseñar cuál es la forma de obtener los mejores dones y empieza a hablar sobre el tema del amor, que seguramente ya lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, el capítulo 13 de 1 Corintios empieza diciendo: si yo hablase lengua humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Él habla Pablo habla de que si tú hablas
lenguaje angelicales, pero si no tienes amor, eres un sonido molesto. Entonces, lo que Pablo lo que quiere decir es que no, entonces deja de hablar lenguas angelicales y solamente procura amar. No quiere decir eso, ¿sí? Lo que intenta Pablo decir esto es que si tú tienes un don de hablar como los ángeles, lo que ahora tienes que procurar a buscar mejor don es que tengas amor en ese don. También dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Tenés tanta fe, tus oraciones hacen maravillas, ¿sí? Oras y resulta que hasta una montaña se mueve, ¿sí? Tienes poderes, tienes profecías, tienes conocimiento del misterio, pero si tú no tienes amor, de nada sirve, nada eres. Entonces, si tú tienes ese don, lo que tú tienes que hacer ahora es agregar ahí, procurar a buscar el amor para que tu don pueda ser a mejores. También dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve morir por nuestros hermanos? ¿De qué sirve repartir las canastas de amores si nosotros no tenemos amor? Entonces, lo que Pablo está enseñando es que está bien, Dios nos ha dado el regalo, Dios nos ha dado diferentes regalos, diferentes formas a cada uno de nosotros. Y eso es un don. Tienen que poder valorar ese don que el Señor te ha dado. Pero ahora lo que tú tienes que hacer es mejorar ese don. ¿Cómo? Con el amor. ¿Y cómo es el amor? Capítulo 13 dice que el amor es sufrido, amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, si tú hablas en lengua, entonces debes procurar que ese don que el Señor te dio, que es para hablar en lengua, que no se transforme a ser algo jactancioso, que ese don de lengua que tú tienes no te convierta a ser un orgulloso que otros, que ese don de profecía que el Señor te ha dado, que no te convierta a ser un ser arrogante. Más bien, busca el amor ahí, para que te humilles más, para que con ese don especial que tanto el Señor te ha dado, se transforme a ser algo de edificación para la iglesia. Este es el carácter importante que el don tiene. La primera es que el don es dado por el Espíritu Santo como a Él le parezca. Y la segunda es que cada uno de nosotros que tenemos este don, tenemos que procurar a buscar mejorar este don. ¿Cómo? Con el amor. Ser sufrido, ser paciente, esperar, tener la esperanza. Y este es el carácter del don. Y el tercer último carácter del don que tenemos que tener es que cada don tiene una misión o la misión que cumplir. La razón por la cual nuestro Señor nos da dones es porque quiere que cumplamos una misión. Sucedió tal como con los sirvientes que aparece en la historia en la parábola de Jesús. Cuando Jesús habla de esta parábola y nos menciona de este señor que reparte los talentos como a él le parezca a su sirviente, es porque él tenía una misión. No es que le dio esos talentos para que viviera como a uno le parezca. Hubo una condición. ¿Y cuál fue la condición? Que lo duplicase. Por lo tanto, aquel que no lo pudo hacer, el que recibió un talento y que no, por el miedo a su dueño, lo ocultó y le trajo uno solo, y le volvió a traer ese talento, fue castigado.
cuando tuvo que rendir las cuentas, él lamentablemente no pudo recibir el gran premio que el dueño tenía para con sus sirvientes. Aquí podemos pensar que es injusto de parte de Dios que a uno le dé 5, a uno le dé 1. Si bien podemos ver que hay una injusticia, pero sin embargo todo es justo porque podemos ver que cuando Dios rinde la cuenta, Él es justo. ¿Qué es esto? Dios va a felicitar, o el dueño o el Señor, va a felicitar a aquel que le dio 2 talentos, que lo pudo multiplicar a 4, más que aquel que le dio 5 y que apenas logró tener 3 y que por lo tanto le devuelva 8. A pesar de que cuando el dueño recibe de 8 talentos, a este que le está dando el doble de que le está dando 4, en vez de felicitar al que le está dando 8, va a felicitar, a decir: tú eres un fiel siervo mío, aquel que duplicó el talento que el Señor dio. Así que no es injusto, no es imposible de ver la injusticia en Dios sobre que Dios le ha dado 5 a uno, 2 a otro y 1 al otro. Porque la justicia de Dios se ve cuando tienen que rendir ellos las cuentas. La justicia se ve cuando Dios felicita a aquel que logró cumplir esa misión de que es duplicar el talento. Aunque tú le hayas devolvido muchos talentos a tu dueño, pero si eso no era la duplicación, o sea, de duplicar lo que él te dio al inicio, no vas a ser felicitado. Así que tener nosotros el regalo de Dios, la bendición de Dios, también tenemos que asumir que esto es una misión. Para ir terminando, hermanos, no sé cuánto tienen ustedes. ¿Cuánto tienes tú? No sé. Tampoco ustedes de lo que yo tengo. Nadie podemos saber, pero cada uno sí sabemos cuánto tengo. Si es que ustedes tienen mucho, por favor, sepan que ese es un don de Dios. De lo que usted tiene, nada mereció para recibirlo. Y sepan que eso que usted tiene es una gran misión que usted tiene que cumplir. Si Dios le ha dado mucho, sepan que usted tiene que trabajar mucho para devolver eso de una forma de doble a nuestro Señor que nos ha dado a nosotros. Pero si en caso de que le ha dado poco, tampoco desanimen, no se desanime tanto. El mundo es así, ¿sí? No es su culpa que tenga poco, el mundo es así. No es su culpa que el mundo lo siga viendo con los ojos de decir: pero ¿cuántos tienes tú? ¿O qué te crees que eres? El mundo es así. No se sienta mal. El Señor le ha dado poco, no se sienta mal. La esperanza que tenemos que tener los que tenemos poco es cuando tengamos que rendir la cuenta. ¿Sí? No importa si tienes poco o si tienes mucho, pero va a llegar ese momento cuando tengamos que rendir la cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos: el Señor me ha bendecido y me ha dado tanto, porque podemos herir a mucha gente. No nos quedemos que nuestra confesión, no digo que está mal, ¿sí? ¿Cómo decir que está mal de expresar mi alegría, mi gozo por la bendición que recibo del Señor? No está mal, pero no tenemos que quedarnos con eso. Tenemos que dar un paso más, que es saber tener bien la conciencia de ese regalo que el Señor me ha dado, que me bendijo, que me pone muy contento y alegre, es que tiene un propósito y que es para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, si tienen mucho, trabajen mucho. Si tienen poco, no se desanime. ¿Sí? Dios tiene un propósito por la cual le ha dado eso que usted tiene. Nuestro Dios es justo. Él no puede ser injusto. Él nos ama todos por igual.
Y esta justicia se va a demostrar en el último día, cuando tengamos que rendir la cuenta. Así que estemos despiertos y vivamos esta vida y gocemos de esos talentos que el Señor nos ha dado para su gloria y su honra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tanto amor que nos diste, Señor, por tanto regalo que nos has dado, por tantas bendiciones. Ahora te pido, Señor, que trabajes en nuestra vida, en nuestros corazones, para que nosotros podamos cumplir esa misión, esa meta que tú has puesto en nosotros. Te pido que nos ayudes, te pido que nos fortalezcas para no desanimar delante de este mundo que siempre nos pone en parámetros. Te pido que nos podamos ponernos en tu parámetro. Te doy gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén.